Gonzalo. Bien, Héctor, ¿qué dices? Qué gusto, gracias Por por invitarme nosotros. por acá. Bien, ¿cómo observas esta reacción de Moody's? A ver, creo que es una reacción esperada, entre comillas, en el tema del nerviosismo, de la parte, digamos, de la credibilidad política que tiene la siguiente administración. Sin duda el tema de Texcoco pues le vino a dar al traste a mucha de la confianza que quizá pudo haber recolectado Andrés Manuel López Obrador y el resto de su equipo durante el periodo de transición. Mencionaba, ahorita yo escuchaba a César Faz hablar de este larguísimo periodo de transición y bueno, creo que parte de ello es se erosionó parte de esa confianza que había adquirido en los primeros días después de la elección con la decisión de la cancelación de Texcoco. Hay otros puntos muy interesantes de los que habla también Moody's, dos en particular, ¿no? La primera es que habla que Andrés Manuel López Obrador y su gobierno heredaron de Enrique Peña Nieto una posición fiscal sólida con un crecimiento económico constante. Precisamente hace algunos minutos en mesa mencionábamos acerca de esta situación de la posición fiscal sólida y decían, ¿no?, que para lo que para Moody's quizá puede resultar, o para algunos puede resultar como una cama, en realidad pues es como un catre, ¿no? O sea, dado el tremendo tamaño de gasto que está esperado o que plantea el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, cuando hablamos de una posición fiscal sólida, Héctor, lo que vemos son finanzas públicas digamos, sanas en el sentido de que los ingresos son mayores a los egresos en este momento, a que el déficit fiscal se ha reducido, el déficit primario, que es aquel que no toma el pago de los intereses de la deuda, se ha ido reduciendo de manera también importante, y a que la deuda que en 2014-2015 llegó incluso a rebasar el 50% del PIB, va en una tendencia decreciente, aunque no por eso menor a, por ejemplo, 2012 cuando inició el sexenio de Peña Nieto. Entonces, digamos, hay nerviosismo en esa parte por lo que viene, que el día D para Moody's, para las otras calificadoras e inversionistas, es precisamente en 11 días, cuando se entregue al Congreso el paquete presupuestario. Claro. Exactamente. Entonces, creo que ahí son dos elementos muy importantes, lo que va a venir en el déficit fiscal, si realmente se va a cumplir la expectativa que plantea el siguiente gobierno, que me parece que es 1%, y el tema de la deuda, si va a seguir con su tendencia decreciente. Ahora, también lo lo mencionaba yo con Abraham González, que es el editor de Información Económica y Financiera de aquí del Financiero. Le decía que yo creo que uno de los principales que se fue el sábado por la tarde al escuchar el discurso fue Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, cuando estaba escuchando el mensaje de López Obrador de los 100 puntos, porque yo creo que por ahí del punto 20 ya el ábaco se le había acabado en toda la batería de la calculadora. Entonces es un proyecto ambicioso, es un proyecto positivo en muchos sentidos, pero costoso, y eso es lo que Moody's está esperando ver. ¿Por qué se dice que Peña Nieto le deja precisamente esas posibilidades de crecimiento, pero esa luna de miel se acabaría ya en 2019? Por lo mismo que están mencionando, ¿no? Exactamente, creo que parte de ello tiene que ver, a ver, insisto, la posición fiscal y financiera que deja y económica que deja Peña Nieto dista mucho de ser una cosa boyante, es estable, Es estable, ¿no? Exactamente. Estable. Tenemos un crecimiento económico, sí, esperado de menos de 2% para el próximo año, sí, es un crecimiento mediocre, sí, pero es crecimiento al fin, que eso es lo que está viendo la calificadora. Tenemos finanzas públicas sólidas, dice la calificadora. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay una recaudación decente, que hay un gasto público que se ha venido controlando en los últimos años para evitar que la deuda siga creciendo, y que por el contrario en esos momentos va en una tendencia decreciente. Eso no significa que estemos miel sobre hojuelas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se puede acabar? Creo que por dos razones. Lo que advierte la calificadora es la falta de confianza que puede generar, ya lo mencionabas tú, por el tema de para proyectos de infraestructura futuras. Hay un tema de confianza importante. Recordemos que los mercados pues se basan en ello. Esa es la piedra angular, ¿no? La credibilidad y la confianza que puedas tener. Y la otra, qué tanta disciplina fiscal vaya a implementar el gobierno de López Obrador ante la tentación de presentar un presupuesto económico muy ambicioso, más allá de las posibilidades fiscales reales que tiene el país en este momento. Correcto. Que, digo, insisto, aunque hay un colchón ahí, no es tan amplio. Ahora, también el gobierno de Peña Nieto tuvo mucha fortuna, porque los años anteriores, por ejemplo, el presupuesto de egresos tuvo el gran beneficio de poder ser cuadrado a través de los excedentes, por ejemplo, de operación de Banco de México, que fueron una cantidad muy importante. Ya no existen, ya no van a estar esos excedentes por parte de Banco de México. Tenemos también un petróleo acotado. Entonces, creo que hay muchos elementos que pudieran jugar en contra de la nueva administración
en caso de no tener cierta disciplina fiscal, y esto no quiere decir que dejen de lado su proyecto, sino que hay que planearlo mejor. Por último, Gonzalo, Adelante. ¿qué pasaría en medio de todos estos escenarios que estás planteando? Una debacle internacional, una variación importante en los precios del petróleo una vez más. Creo que ¿Qué ocurriría? A ver, creo que en términos generales 2019 va a ser un año donde va a haber crecimiento. Creo que a nivel global Estados Unidos va a ser nuevamente el motor de la economía a nivel internacional. Creo que la guerra comercial puede generar algunos temas de desajustes, de volatilidad, sobre todo en el primer trimestre del siguiente año, pero digo, por lo que vimos entre Trump y Xi Jinping los últimos días, están esos riesgos, por lo menos acotados, entre comillas, en este momento. No tenemos detalles del acuerdo al que llegaron, pero ahí va. Creo que el tipo de cambio va a ser un factor también importante, el tema de la confianza, cómo vaya dando. Creo que a nivel internacional, más allá de cómo se dé, por ejemplo, el Brexit, que en teoría igual a principios del segundo trimestre del siguiente año, el Reino Unido dejaría la Unión Europea, más allá de ese tipo de eventos que ya están más o menos en el radar, o más bien en el radar de los inversionistas, difícilmente vendría una debacle importante, ¿no? que pudiera mover o sacudir mucho al gobierno, a la economía mexicana, digo, más allá de los impactos que siempre existen, ¿no? Uno, por la importancia y el tamaño de la economía mexicana, y dos, por lo ligado que estamos a otros mercados a nivel global. Muy bien, Gonzalo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Héctor, por invitarme. Gracias.